Es Ah, la bueno, primera vez que escucho silencio en la casa de Sebas. Sí. Bueno, muchachos, entonces, el día de ayer, espera, yo me... para, para retomar un poquito, Ah, ya. entonces hicimos 1, 2, 3, 4, 5 montajes. Notamos, pues es una planta, obviamente, si en lazo cerrado, la planta solita, sin ningún tipo de controlador, pues es una planta que no llega a la referencia, que se demora cierto tiempo, bueno, cuando abra, porque este computador ahorita acá me funcionó muy regular, está como muy saturado, y esperemos que en este momento nos funcione un poquito mejor. Entonces, el sistema en lazo cerrado, Pero les tengo una pregunta. dime. Abrimos lo que hicimos la clase de ayer. Sí, claro, claro, vamos a seguir trabajando en él. Ok, gracias. Bueno, entonces el sistemita en lazo cerrado original, pues entonces un sistema no llega a la referencia y por ahí entonces le hicimos o se le hizo un controlador PID. Sí, ese controlador sacado por allá de un ejercicio anterior, eh, este inclusive era uno de los resultados del RL Tool, entonces simplemente se le diseñó un PID e hicimos varios montajes de ese PID continuo. Sí, aún no hemos discretizado, no hemos hecho nada digital, no hemos hecho nada pues como de lo nuevo. Pero entonces sí hicimos varias representaciones. La primera representación fue el resultado simplemente de la función de transferencia de la planta directamente por el controlador. Es decir, que generamos una sola función para las dos. Acá en esta función de transferencia está implícito el controlador y la planta. Obviamente eso en la vida real nunca va a ser así porque la planta física es una y el controlador tiene que ser otro. Entonces realmente esta no es que haya eh, mucho aporte, pero pues era interesante analizarla. Luego hicimos un PID, separamos el PID de la función, pero para poderla implementar notamos que el PID original, es decir, que este que tiene un cero, ¿ve? Un polo en el origen y dos ceros, no se puede implementar. MATLAB inmediatamente dice, no, ahí hay un error. Y es que por ser función impropia, los métodos algorítmicos que usa MATLAB no permite que esto se haga. Inclusive ni MATLAB ni ningún sistema va a permitir eh, trabajar con funciones impropias. Entonces, ¿qué se debe hacer para llevarla propia? Pues entonces nosotros vimos por ahí que para llevarla a función propia simplemente había que multiplicarla o adaptarla a un filtro. Ese filtro, además de ser un filtro físico para eliminar ruidos de alta frecuencia, adicionalmente hace que nuestro sistema se vuelva estrictamente propio, es decir, que por lo menos el numerador y el denominador tienen el mismo grado. Cuando lo evaluamos, pucha, de poco de errores que son acá. Cuando lo evaluamos, nos dice que la función con filtro, véala acá, f filtro tiene el mismo grado del numerador que el del denominador, ¿sí? Muy diferente al GC, que es, ¿cuántas veces lo ejecuté? Muy diferente a este, que es el PID original, que tiene un grado del numerador mayor que el grado del denominador. Por lo tanto, esa función no se puede implementar. Le hicimos el filtro y ahí sí la pudimos separar, poner como una sola unidad. Luego hicimos simplemente nuestro montaje clásico por bloques, aunque este montaje clásico, digamos, MATLAB lo permite, realmente no es el adecuado, ¿sí? Ya pues la ecuacióncita por bloques, ese sí no genera error, sin embargo, no es el mejor comportamiento, ¿sí? Puesto que los cálculos acá en la parte derivativa y en la parte integral son, digamos, se hacen de una manera ineficiente y puede saturar el sistema o lo vuelve más lento o lo satura. Eso dependerá también mucho del sistema, del tipo de procesador que lo haga. Por ello, lo más importante o una herramienta muy práctica va a ser el
filtro acá, ya implementado en bloques. Este filtro nos va a permitir que los cálculos de alta frecuencia, que son valores Pregunta, bastante profe. grandes, señor. Profe, todavía me siento incómodo cuando uno hace esa pregunta así porque siento que interrumpo mucho. Sí, no. Bien pueda. Listo, Opino lo profe. mismo, me da pena. Profe, bueno, ya más o menos comprendí lo de la parte del filtro, profe, pero me causa intriga. Es si uno no lo agrega, es como si hubiese una perturbación constante del sistema o hay algo como tal que no lo permite aplicar. Listo, no. Más que permitirlo implementar, el procesador se va a saturar, a sobresaturar o a exigir bastante, puesto que ellos están haciendo todos los cálculos de alta frecuencia. Cuando los cálculos de alta frecuencia, quiere decir que el procesador va a hacer muchos cálculos, porque él está intentando simular en un sistema digital, está intentando simular unos valores continuos, es decir, que no se pierden en ningún instante de tiempo. Pero obviamente esto es un computador, es un sistema digital internamente y él trata de asemejarse al sistema continuo y entonces todas esas frecuencias altas, ¿sí? Realmente exigen que haya unos valores, unos cálculos muy rápidos. Entonces, él va a responder, por ejemplo, qué pena lo voy a mostrar, él va a responder de una manera, donde está bloque función por bloques. Él va a responder acá, si notan, perdón, es esta moradita. Él, si observan, va a tener un comportamiento un poco más diferente porque él está haciendo unos cálculos de alta frecuencia también. Con el filtro, esos cálculos de alta frecuencia se anulan y entonces él va a hacer los de baja frecuencia, que son cálculos lentos que no van a saturar el sistema. Entonces, para el procesador, para el computador como sistema digital, ahí sí va a ser más fácil emular un sistema continuo. Y él sí va a ser capaz, resolviéndolo por métodos numéricos, porque obviamente tanto la integral como la derivada, pues uno sabe qué son, pero él internamente él no está haciendo una integral ni una derivada. Él está resolviendo ambos sistemas por métodos numéricos, por sumatoria infinita, por series, en fin, por algo diferente a lo que realmente nosotros conocemos como una integral y una derivada. Pero entonces, con el filtro, ya hace las mismas integrales, las mismas derivadas, pero de baja frecuencia. Es decir, que son cálculos mucho más simples para el procesador y por eso puede emular el sistema continuo. Sin embargo, ¿sí? Gracias, profe. Listo, vale, listo. Sin embargo, lo mejor para un sistema digital es programarse de forma digital. Entonces vamos a empezar con unos montajes. Vamos a empezar, lo primero, eh, ¿cuál de todos quiero? Este. Listo. Entonces nos vamos a ir a seguir programando. Entonces, lo primero que todo, filtro, no filtro. Ah, ya. Ah, no, sí, ya lo montamos en pelota. ¿Cierto? Esto fue lo que hicimos ayer. Sí, esto fue lo que hicimos ayer. Ah, sí, lo repetí. Jiji. Listo. Entonces vamos a empezar con la parte digital. Bien. Para la parte digital, entonces lo primero que debemos definir es nuestro tiempo de muestreo. Vamos a definir uno ahí por defecto y ahorita lo vamos a variar para ver los diferentes efectos que tiene los diferentes tiempos de muestreo y qué tiempo de muestreo se puede elegir de forma adecuada. Bien, entonces vamos a declarar el TS igual a 0.01 y vamos a declarar nuestra variable z. Dijimos en el programa de ayer, ¿cierto? Sí, en el mismo programa de ayer. Entonces vamos a declarar nuestro tiempo de muestreo. Uy, qué pena, muchachos. Nuestro tiempo de muestreo y nuestra variable z como una variable tipo función de transferencia y para definirla como una señal digital, simplemente cuando la definimos le damos coma de muestreo.
Si no colocamos el tiempo de muestreo, él reconoce que es una variable continua. Si le colocamos tiempo de muestreo, él reconoce que es una variable discreta. Listo. Luego, entonces, tenemos dos representaciones que deben dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Si notan, yo les subí el documentico, de todas formas ustedes ya lo tienen rayadito. En plataforma está este cálculo de acá, que fue el que ustedes hicieron pues a lápiz y papel. Sin embargo, noten que está en términos de KP, KI y KD. Y nosotros, es decir, para un PID paralelo. Y nosotros realmente estamos trabajando es con KP, TI y TD. ¿Sí? Si notan, este es el montaje de un PID estándar o ideal. Es decir, que no está en términos de ganancia proporcional, ganancia integral y ganancia derivativa, sino en términos de ganancia proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo. Así que es, por ejemplo, como nos lo pide el PLC. Muy diferente a como nos lo pide, por ejemplo, el Arduino, que el Arduino sí pide esto de acá. Entonces, nosotros ya habíamos hecho también los calculitos haciendo las, ¿cómo se llaman? Las conversiones necesarias. Llevamos esta expresión, ¿sí? Simplemente a la expresión tipo estándar. ¿Cómo lo hicimos? Con estas transformaciones de acá. De acá, perdón, yo les muestro. Y me disculpan esos mamarrachos, esto fue lo de ahora. Bueno, ¿será que esto se va a dignar a borrarlo en algún momento? Borrar pizarra, confirmar. Borrar pizarra, confirmar. Desgraciado, no lo quiso borrar. Pues, entonces resulta que entre el PID paralelo y el PID estándar, pues obviamente tiene una relación directa donde les voy a poner inclusive para que lo recuerden, si de pronto estoy hablando en el aire o no se les viene aquí en este momento, les voy a mostrar a lo que me refiero. Listo. Entonces, tenemos, mientras nos abre el archivito, tenemos que el controlador paralelo están en términos de KP, KI, KD, ¿sí? Y simplemente son tres términos en paralelo, mientras que el estándar o ideal, KP, está multiplicando todos los términos y está en términos de TI y TD, ¿sí? A esto me refería. Pero entre ellos simplemente está la relación directa donde KP es el mismo. KP es igual a KP, ¿sí? Ese no, en paralelo o en estándar, ¿sí? Pero, por el contrario, aquí KI simplemente es KP sobre TI. Como nosotros tenemos el paralelo, lo que simplemente necesitamos es despejar TI. Entonces, TI simplemente va a ser KP sobre KI, ¿sí? Entonces, para esta representación de acá, y creo que fue Mafe la que la desarrolló, simplemente para dejarlo en términos de PI de estándar, debemos reemplazar donde haya KI, lo reemplazamos por este término. Perdón, por este término acá. Y finalmente el último valor, que es KD, este es igual a KP sobre B por TD. Entonces,
como nosotros estamos en términos de KD y necesitamos hallar TD, entonces donde haya KP lo reemplazamos por este término. Y pues simplemente haciendo pues una relación ahí secundaria, entonces TD va a ser KD sobre KP, ¿sí? Estas son las funcioncitas, las ecuacioncitas que nos, que nos relacionan el PID paralelo con el PID continuo. Entonces, según eso, esto de acá simplemente se reescribe en sus términos. Donde haya KI se reemplaza por KP sobre TI, y donde haya KD se reemplaza por KP sobre KD. Y entonces eso nos debería dar la misma función, ¿sí? O sea, la misma expresión, pero en términos de un PID estándar o ideal. Es por el momento, creo que me voy a dar la pela y lo voy a copiar acá. No, mentira, no voy a perder el tiempo. Pues más que perder el tiempo, es perder el tiempo en la, en la edición de la fórmula ahí por el editor de fórmulas. Que, eso sí es muy aburrido. Voy a borrar nuevamente acá, supuestamente borrar, porque no ha querido borrar. Y lo voy más bien entonces la voy a formular acá. Entonces, ¿cómo quedaría esto en términos de KI? Entonces, el primero, KP, se conserva. El primer KP se conserva. Entonces, KP. El segundo término, KI, pues se reemplaza. Y KI, según lo que vimos ahora, simplemente es KP sobre TI. Entonces, KP sobre TI. Y esto sería simplemente por TS sobre 2. Recuerden que esto, ¿cómo se halló? Simplemente a la parte proporcional sigue siendo la parte proporcional, en continuo y en discreto. La parte integral simplemente la reemplazamos por la expresión de Tustin, ¿sí? O por la integración trapezoidal, que que si no lo recuerdan, pues lo que vimos en clase es que la integración trapezoidal es simplemente la transformación o el despeje de ZS, que para despejarlo es un logaritmo, el logaritmo en serie, en una expansión de series, y simplemente tomamos la primera parte, que es la que tiene la mayor cantidad de armónicos, es decir, la que tiene la mayor cantidad de información. Y finalmente, la parte integral se reemplaza por este término, 2 sobre t, z menos 1 sobre z más 1, y que la parte derivativa, que lo hicimos por la... Amor, ven, dame eso, dame eso, dame eso, dame eso. Qué pena, muchachos. Y que la parte derivativa, por la definición del límite y todo, simplemente sale como z menos 1 sobre z de ts, y es conocida como una de las ecuaciones de Euler. Entonces, cuando reemplazamos esos dos términos en la parte continua, es que llegamos a esa expresión. Es decir, que esta expresioncita de acá es simplemente el PID discretizado por Tustin y por la definición de derivada. Sí, pero de forma paralela. Entonces, para llevarlo a la forma ideal o estándar que nosotros necesitamos, entonces simplemente donde haya estos términos lo reemplazamos. Entonces, esto es TS medios y esto es más KD, pero KD es KP sobre TD. Esto es lo que acompaña a el término independiente de la ecuación más, entonces por acá tenemos menos KP, donde está KI lo reemplazamos, entonces KP sobre TI
¿sí? Y así sucesivamente. Voy a poner esos puntos suspensivos, ya me cogieron. Yo sé que bueno, yo sé que hace rato me cogieron la idea, porque ustedes sí son voladores, entonces voy a dejarlo así, ¿sí? Finalmente sacamos esta expresión. Esta expresión es la que vamos a montar. La vamos a montar de dos formas, a ver si nos quedó bien. Entonces, en el código, lo que van a hacer es, primero vamos a montar esta expresión, que es simplemente reemplazando los valores por los reales. Voy a poner la lupita para que no se vea tan lejano. Y vamos a hacer las dos lineecitas de código. Primero, el PID ideal reemplazando simplemente los valores. Los valorcitos pues de la integral por Tussi y de la parte derivativa por, por definición. Es decir, por la función de Euler. Acá. Esa es la primera que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, por favor, la copian. Pues intentemos dejar los mismos nombres. Por ejemplo, yo le puse algo muy dramático, pero pues era para ubicarme. Yo le puse SZ, es decir, la función del controlador en Z, por definición, y del tipo ideal. No paralelo, sino ideal. Profe, ¿y si nos manda esas dos líneas de código? Bueno, Pues como para evitar errores. me parece muy buena idea. Muchas gracias. Listo, ya las pueden copiar. Ya están ahí en el chat. Listo. Perfecto. Entonces, al ejecutarlas, se supone que debe generar el mismo tipo de resultado. ¿Sí? Es decir, que GCZ, por definición ideal y por definición a pedal, yo lo llamé a pedal pues porque fue lo que hicimos nosotros en los calculitos, deberían dar exactamente lo mismo. A mí sí. Sale un error, profe. Se evita si existen las dos líneas de arriba. La del TS y la de la Z. Está TS y Z igual a TF de Z. Sí, las tiene Sebas. No, profe, es que había copiado en vez de TST. Ya. Ya. Listo. Paulis, ¿te da exactamente lo mismo o te da como a mí, que son denominadores diferentes? Ah, Bueno, no, me realmente. da así como lo tiene usted, profe. Perfecto. Y da diferente simplemente por la forma de presentación, pero pues digamos que vamos a coger término a término. Yo tengo mi calculadora aquí a la mano. Sí, para no cambiar aquí mentira, no venga. No venga que no me sirve de nada tenerla a la mano, ¿cierto? Ustedes imagínense que están viendo mi calculadora. Imagínense que están viendo mi calculadora. Listo, no. Simplemente, si dividimos, por ejemplo, 1.174
dividido 0.0008661, se supone que nos debería dar lo de abajo, que da 1355,5. Véalo acá, 1355. ¿Sí? Y si dividimos 2.334 dividido 0.0008661 nos debe dar 2695, como está acá. Obviamente le está aproximando con todos sus, bueno, con todos sus no, pues lo está aproximando a un valor entero. Y acá el último, digamos, 1161 dividido 0.008661 nos debe generar 1340. Ahí está perfecto. ¿Sí? Entonces las dos representaciones dan lo mismo, sino que con vectores diferentes. Pero es el mismo resultado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente, en este momento tenemos nuestro PID digitalizado acá en estos dos elementos. ¿Sí? Cogimos el PID y ni siquiera el PID de arriba, no cogimos estos números de acá, no cogimos el PID con los números, cogimos fue la representación de ese PID y lo convertimos, lo hicimos tanto pues, reemplazando simplemente la parte integral derivativa como por toda la expresión que nosotros trabajamos pues ahí a pedal, que hicimos en la hojita y que reemplazamos. Entonces ya tenemos esta función que es nuestro PID discretizado. Si ese es nuestro PID discretizado, pues entonces yo simplemente separé, ¿sí? Separé acá el numerador y el denominador. Les voy a enviar los dos, las dos lineecitas, numerador y denominador, ¿sí? Para que las copiemos. Esto de aquí arriba, no le paren bolas, que era algo viejito, ¿sí? Entonces no le paren bolas, solo a eso. Y la separé num y z simplemente para nuestra siguiente representación. Listo, cuando ya las hayan copiado, sí, se supone que vamos a tener num z y dem z así por aparte. Sí, simplemente dos vectores, un numerador y un denominador. Listo. Nos vamos a ir para MATLAB nuevamente y entonces vamos a poner nuestra siguiente representación. Vamos a copiar nuevamente el bloquecito. Vamos a adicionarlo a nuestro MUX. Este elemento, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar control discreto. Control discreto función. Y control discreto función, entonces ya va a estar aquí controlado por una función propiamente. Esa función, ¿quién es? Pues es una función de transferencia representada en una transfer function discreta. Entonces nuestro controlador ya no va a ser nada continuo, sino que va a ser una función discretizada. Y cuando mi computador reaccione, les muestro cómo se configura. Borramos la... Ay, se me olvida cómo se llama. El subsistema con todos los El bloques, sí. subsistema. Correcto, sí, porque ahora ya nuestro PID no va a ser eso en bloques, sino simplemente en una función. En la función, ¿quién viene? Pues las variables que acabamos de crear, que son el numerador
del controlador en Z, del denominador del controlador en Z. O sea, num CZ y den CZ. Entonces, num CZ, pues con lo que le pasó ayer a Paulis, recuerden que no viene dentro de los corchetes, ¿sí? Porque sería meter un vector dentro de otro vector, porque num Z y den CZ ya son vectores. Aquí hay algo muy importante que hay que adicionar. Como es un bloque discreto, obligatoriamente se tiene que declarar el tiempo de muestreo, que nuestro tiempo de muestreo lo declaramos como TZ. ¿Cómo qué, profe? Es que tiene el mouse encima. TS, que fue como lo declaramos allá en el código. ¿Sí? Son las tres configuracioncitas de ese bloque. Entonces simplemente le damos OK y ya tenemos nuestro controlador en Z. Vamos a ver si lo agrandamos. No nos lo muestra porque no ingresamos valores, sino variables. Y ya. Vamos a ver cuál es el efecto o la respuesta del controlador del sistema, perdón, de la planta con ese controlador digital. Entonces, Profe, señor. profe, me aparece que el bloque seleccionado no existe cuando va a ponerlo de discreto. Listo, el bloque seleccionado no existe. Listo, Evita. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que miremos, porque ese error sí me suena raro. Listo, Evita, ya puede compartir. Eso es votar. Quito los controles de Andrés cuando compré con el centro. Pero eso no estaban aquí, eso no se dijo por la comunidad. No, siempre no estaban. Se mantienen aquí para pero pues yo había visto las veces que he arreglado apenas ahora. Entonces voy a poner el bloque, profe. Ya ejecutó. Ah, espera, es que cambió el que no era Cevitas. O sea, la planta, exacto, el que toca eliminar el del lado. Ese lo elimina. Y ese es el que se reemplaza por una función de transferencia discreta. Una discrete, no. Discrete, debe ser discrete. Transfer. Ahí ya la apareció. Listo. Y dice, ay, hijo de madre. Es que no existe nunca más. Dale OK y miremos y seleccionamos la directa. Dale OK. Lo seleccionamos directo de la librería de Simulink. A ver, entonces vamos para. Uy, ¿qué pasó? Discreto y discrete transfer function. Véala ahí, cosa que selecciona. Ay, mira que no. Profe, yo creo que yo voy a cerrar y volver a abrir el programa. Sí, de las evitas. Y si no funciona, Listo. entonces hacemos. No, vuelve a ejecutar MATLAB como administrador. A ver. Listo, profe, no me demoro. Listo, Mafe y Paula. ¿Se les funcionó? Sí, profe, yo ya estoy terminando de copiar, pues de organizar. Ah, Sí, Que perfecto. tuve un errorcito. Yo le iba a decir que si Perfecto. me puede mostrar la gráfica para compararla, por favor. Sí, Piripi. Montaje. Ah, sí, Y profe, yo la también quiero ver la gráfica. Listo. La Así gráfica, tengo, así me dio. sí, debe ser exactamente igual a las otras, excepto que si nos acercamos, la respuesta va a ser del mismo tipo. O sea, pues el error es muy pequeño por el error de discretización. Obviamente, estamos sumando algo continuo, algo discreto. Pero en general, o sea, si lo vemos de forma general, la respuesta debe ser exactamente la misma. Sí, porque los métodos de discretización son bastante eficientes, tienen la mayor cantidad de información del sistema continuo. Por ejemplo, si nosotros cambiamos la de Tustin por otro método, por ejemplo, si lo damos con el de Euler, ahí sí hay mayor pérdida de información. información. 。  . 。  . 。 . 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 。 . . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . 。 . 。 . .
Oigan, ¿a usted les sonó un pito como si alguien colgara una llamada? Sí, fue en mi celular, pido disculpas. Ah, profe, no me asuste. Fue mi marcapasos. Está bien, se infartó. Bueno, ya tenemos entonces esta nueva. Entonces nosotros podríamos, si el sistema digital lo permite, nosotros podríamos controlarlo directamente con una función de transferencia. ¿Sí? Es un controlador, pues si notan es mucho más simple de montar que un sistema pues, más grande con, perdón, por ejemplo, por bloques así, pues no es necesario, simplemente si tenemos la función de transferencia, la podremos colocar directamente. Cevitas, ¿sí le funcionó o sigue generando el mismo problema? Profe, he intentado y ni siquiera me deja poner un game. Ah, hijo de madre. Si genera un nuevo Simulink, un nuevo archivo de Simulink tampoco. Ya le digo, profe. Listo. Tampoco, profe. Ah, hijo de madre. Eh, pero cerró MATLAB o no, o solo Simulink. No, cerré todo MATLAB y lo ejecuté como administrador para abrirlo. Profe, yo creo que voy a reiniciar. Ay, hijo de madre, listo, Cevitas. Mientras ¿Qué va? reinicia, si quiere. Vale, profe, no me moro. Pablo, ¿le ibas a considerar algo a Sebas? No, ya no. Ah, bueno. Dígame, Entonces, profe. no, Cevita, entonces sigue ahí pendiente de clase y ya ahorita se desatrasa. Sí, para que. Entonces, bien. Entonces vamos a seguir. Vamos a continuar. Segundito, por acá. Vamos a hacer ahora algo adicional. Ah, bueno, perdón. Vamos a hacerlo con las herramientas que nos presenta Simulink, quien ya nos da MATLAB. ¿Sí? Vamos a copiar nuevamente nuestro bloquecito completo. Voy a empezar desde aquí arribita ya para ir recortando espacios. ¿Sí? Y resulta que MATLAB tiene unas cositas, unas herramienticas para control. Sí, herramienticas que nunca hemos usado hasta el día de hoy. Bueno, por lo menos pues, no en clase. ¿Sí? Vamos a tener la misma representación, excepto que esta vez el controlador ya no va a ser de los que hicimos nosotros, sino un controlador tipo PID, se llama PID Controller. ¿Sí? Seleccionamos el PID Controller y simplemente lo colocamos allí. ¿Sí? Cuando ingresamos a los parámetros del PID, del bloque PID, tenemos toda una interfaz bastante completa, donde si notan, bueno, arriba podemos seleccionar un PI, un PID, un PI, un PD, un P, o inclusive una sola integral que realmente nunca sería usar sola. ¿Sí? Y en ¿Me este puede momento, poner un momentico, por favor, el Simulink? por supuesto. Es de controller, ¿cierto? PD Controller, correcto. Me salen dos. Sí, pero son el mismo. Ah, bueno. Simplemente están en librerías diferentes, pero son el mismo. Ok. Perfecto. Listo. Entonces, cuando le damos doble clic al PID, la ventana que nos abre tiene unos cuantos parámetros. Primero que todo, uno puede seleccionar, entonces, entre P, PI, PID, P, inclusive. Si nosotros dejamos acá,
Señor. Aún tengo el error. Ay, Cevita, no me diga eso a estas alturas. Acuérdate que yo creo, Sebas, que tu computador lo entró un virus. Sebas, pero estaba funcionando hace 10 minutos, ¿cierto? Sí, profe, estaba funcionando. Yo no le hice nada raro. Pero es que esta mañana le pasó lo mismo con el AutoCAD. ¿Sí? Sí, pero ya corregí lo del AutoCAD. Si era un error de algo que usted hizo. Sí, profe, lo que pasa es que me tocó actualizar la tarjeta gráfica, pero no en modo de rendimiento de juego, sino en modo de rendimiento de estudio. Yo creo que Sebas se No, puso nada. de visajoso con tanta plata, comprarse ese computador y si ve, por visajoso. No, pero Oh, usted es muy mala gente. lo raro es que no es un error de gráfico ni nada. O sea, lo dices que los bloques no existen, como si se lo hubieran borrado las librerías. Profe, si queda dictando la clase con normalidad, yo le pongo cuidado y a la par voy intentando algo, ¿sí? Listo, bien. Entonces, dentro del bloque PID, si notan, al lado derecho aparece algo que es la fórmula del compensador. ¿Sí lo notan? Ay, Sí, profe. me vuelve a enseñar, profe. Ya, era que tenía la pantalla muy metida. Ah, listo, no hay problema. ¿Está bien? Sí, Perfecto. Entonces, lo primero, voy a cambiarlo arriba de un PID a un PI para que hagamos el análisis más simple. Si notan, pues la formulita de un PI simplemente es, ellos no lo tienen acá por KP y KI y TI, sino que ellos simplemente le ponen una parte proporcional y una parte integral. ¿Sí? A ellos no les importa cuánto vale cada parte. ¿Sí? Entonces acá tenemos simplemente un PI, perdón, un PI paralelo. P más I sobre 1 más S, 1 sobre S. Si seleccionamos, por ejemplo, cambiamos de paralelo a ideal, simplemente nos cambia, nos saca la parte proporcional y queda exactamente igual que siempre lo hemos trabajado. ¿Sí? Aquí, ay, perdón. Simplemente KP que multiplica lo interno. Bien. Y si notan, sigue siendo parte proporcional y parte integral. Él nunca lo divide por KP, KI, TI, TD, ni nada de eso. ¿Sí? Bueno, por el momento vamos a seleccionar es un PID, así como por defecto. Y el PID, si notan, solo con adicionar la parte derivativa inmediatamente y de forma obligatoria, él le pone el filtro, él le pone la N. ¿Sí? Él no permite tener la parte derivativa solita, ¿sí? Como con la formulita KD por S, no lo permite. Él de una pone el filtro allí. Es decir, que MATLAB ya sabe o lo obliga a uno a usar un PID con filtro para que él sepa que siempre funcione. Para que él, cuando usen ese bloquecito, sepa que tiene que hacer los cálculos solo de baja frecuencia. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestros valores. Entonces, la parte proporcional, ¿cuánto vale? Para nosotros vale KP, ¿cierto? ¿Cuánto vale la parte integral? Para nosotros vale 1 sobre TI. ¿Y cuánto vale la parte derivativa? Vale TD. ¿Cuánto vale el filtro? En mi caso, recuerden que yo había puesto N mayúscula. ¿Lo recuerdan? lo recordamos. Sí, Perfecto. profe, N igual a 600 lo había puesto. Excelente. Entonces ya, simplemente configuramos con nuestros valores del PID. Profe, no lo voy a quitar todavía. Ah, bueno, no hay problema. Qué pena. Entonces simplemente es configurar el bloquecito, los valores de la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. A él no le importa realmente cuáles son los números. Entonces él simplemente lo representa así. Una vez lo tengan, cuando ustedes den la orden, Ya. perfecto, vamos simplemente a comparar la respuesta. Ah, bueno, ¿cómo llamamos No sé si cómo vamos a hacer. Listo. ¿Cómo vamos a llamar a ese subsistema? Vamos a llamarle PID de Simulink continuo. Así muy original.
Listo. Perfecto. Y pues simulamos. Y miremos a ver cuál es el resultado de nuestro PID de MATLAB. Me dio Si notan, es parece igualito ser al discreto de función, al de arriba. exacto. Realmente acá yo tengo activado la función continua sin filtro, la función por bloques con filtro, el controlador discreto por función, el PID de Simulink continuo. Y todos son Son iguales. exactamente la misma dinámica, la misma forma. Sí, porque todas las representaciones deben llegar al mismo tipo de resultado. ¿Vamos bien? Yo sí, no sé más de que hace rato no contesto. Yo también voy bien. Y Estoy siguiendo el paso a paso y no que estoy corriendo porque, pues, que todo me salga a la par. Se trata por no avisar. Y Cevitas, ¿qué magia le está haciendo allá al MATLAB? ¿Qué le Entonces está se intentando? desconectó. ¿Sí? Sí, Ah, qué vaina. Bueno, no hay problema. Listo. Pues resulta que MATLAB, como es tan bello, tan querido, tan de la casa, además de un PID continuo, también tiene PID discreto. Entonces vamos a copiar nuevamente nuestra representación. ¿Sí? El step, yo me voy a pegar del step de aquí arribita. Hola. Y voy a ponerlo acá también. ¿Sí? Excepto que esta vez ya no va a ser un PID continuo, sino un discrete PID. Un discrete PID controller. Bien. ¿Qué nombre le vamos a poner? Pues uno también muy original. PID de Simulink, adivine cómo. Discreto. discreto. Perfecto. Muy original los nombres. Cuando lo hagan, Espérame un segundito, que es que se me pegó. no hay problema. La mamá. Baby, dígale que salud de la tía Yoma. Bien, baby. Viendo películas. Ay, qué pecado, te van de vacaciones. ¿Listo? Yo sí, ya. Perfecto. Entonces, cuando le damos doble clic al bloque de controlador PID, tenemos una interfaz idéntica a la del PID continuo, ¿sí? Excepto que esta tiene de pronto un poquito más de herramientas. Si notan, bueno, voy a coger nuevamente el PI solito, ¿sí? Y el PI solito, entonces tiene lo mismo, parte proporcional, parte integral, y acá tenemos la formulita, ¿sí? Si notan, pues por defecto él siempre aparece en paralelo, es una parte proporcional más una parte integral por la fórmula de conversión, y aparece ts sobre z menos 1. Si notan, es por lo que dice acá. Dice método de integración, o sea, la forma de discretizar el integrador. Y aquí hay un desplegable que nos dice que en este momento él está por la fórmula de Forward-Euler. ¿Sí? Si lo cambiamos, por ejemplo, por la de Backward-Euler, que propiamente es la que nosotros utilizamos para
para la parte derivativa también nos puede usar. Sin embargo, y por lo que la teoría nos dice, la literatura, lo mejor para discretizar la parte integral es la de Tustin o integración trapezoidal. Entonces, yo le doy trapezoidal y nos va a cambiar por nuestra formulita querida, que, bueno, originalmente es 2 sobre TS sobre, por Z menos 1 sobre Z más 1, que aquí obviamente ya la he invertido. Sí, esto hablando en términos del PI, pero si elegimos un PID, miren la formulita, se nos va a ampliar y entonces por defecto, bueno, aquí nos quedó la parte integral con trapezoidal y la parte derivativa nos va a quedar con el forward Euler, ¿sí? Que realmente la que nosotros usamos es backward Euler. Si nos venimos acá a lo que habíamos visto en clase, nosotros lo dejamos por definición como z menos 1 sobre z por ts. Tenemos z por ts, z por ts, acá está la z por ts, ¿sí? Si hubiéramos seleccionado, por ejemplo, la de forward Euler, la z arriba desaparece y no aparece un 1. ¿Sí? Nosotros realmente, sin saberlo, la definición de derivada nos lleva a la fórmula de Euler o de backward Euler. ¿Sí? Acá tenemos el PID discretizado de forma paralela. Bueno, no tenemos paralelo, nosotros tenemos es ideal. Y esta es la formulita discretizada con filtro. ¿Sí? Sin embargo, y hago acá un gran sin embargo grandote, cuando uno discretiza, es posible utilizar la parte derivativa sin filtro y solo y única y exclusivamente para controladores digitales, porque el controlador digital sí está limitado en el ancho de banda. Entonces realmente él nunca va a tomar frecuencias altas, como lo continuo, que el continuo tiene frecuencias infinitas. ¿Sí? Como este es discretizado y solo es ciertos tiempos de muestreo, pues simplemente está limitando el ancho de banda. Entonces, realmente cuando se discretiza, no es necesario o obligatorio más bien usar el filtro, no como en montajes continuos. ¿Sí? Entonces aquí es posible usarlo así, tal cual como lo tenemos acá. Es como hicimos nuestro ejercicio de discretización. Profe, me vuelve y me muestra lo que cambió por ti. Sí, señorita. No, simplemente le presioné acá, quita, donde dice Use Filter Derivative. Usar el filtro derivativo. Está chequeado, entonces yo simplemente se lo quité. Bien. Y si no, bueno, voy a dejarlo paralelo para que miremos. Es la misma formulita con la que inició el ejercicio de clase. Acá. Véalo acá. ¿Sí? Kp, que es la parte proporcional, Ki, que es la parte integral, Ts sobre 2 de z más 1, z más 1, z menos 1, más la parte derivativa por z menos 1 sobre z por Ts. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos exactamente la misma representación, excepto que nosotros al final ya no la estamos trabajando de forma paralela, sino que convertimos ese PID paralelo a un ideal. Es decir, que acá, que acá ya no es paralelo, sino ideal o estándar. Bien, y acá tenemos un PID sin filtro. ¿Sí? Pero realmente no va a ser tan necesario, aunque también lo vamos a comparar con el filtrado. Entonces no se me preocupen. Vamos a dejar originalmente este sin filtro. ¿Sí? ¿Cuál es el otro elemento fundamental? Si esto es un PID discreto, hay algo totalmente fundamental, que es el tiempo de muestreo.
Tiempo de muestreo es lo más fundamental de todos los montajes digitales, ¿sí? Porque el que va a sincronizar todos los cálculos y el que va a sincronizar pues absolutamente todo el sistema. Entonces nuestro tiempo de muestreo sigue siendo TS. Uy, en minúscula, perdón. TS. Bien, le damos aplicar. Ah, pero es que aplicar. No hemos ni siquiera puesto acá las constantes. Entonces nuestras constantes son KP, la parte integral es 1 sobre TI y la parte derivativa simplemente es TD. Profe, mire que yo no sé qué pedacito me salté y solo me aparece la integral y la derivativa y no me aparece la proporcional. Acá arriba donde dice controlador, de pronto tiene seleccionado solo el PI y tiene que ser el PID. No, está en PID. Listo, entonces compárteme pantalla para poder verificar qué es el problema. No, Y partiste estar. listo. No sé. Listo, pero yo te veo los tres términos. ¿Dónde? Ah, ya, no, listo. Aquí es que estás en la segunda pestaña, ¿o no? No. Estás en el main. Es que me di cuenta que yo le estaba haciendo esto sin querer. Ah, qué Ay, ya belleza. quedó. Sí, ahí ya se te devolvió. Listo, Y aquí entonces. está bien. Sí. Proporcional, obviamente. Sin Dime. querer le estaba moviendo ¿cómo se llama esto? La La vuelta, fuente. ¿no? La estaba No, sí, moviendo sí. sobre esto. Con el scroll bajaste. Listo. Sí. No hay ningún problema. Listo, deja de compartir pantalla para yo volver. Ya, Perfecto. Listo, no hay problema. Entonces tenemos que el controlador PID ya tenemos una representación acá discretizada sin filtro, es decir, la original que nosotros trabajamos en clase fue rayadita que ustedes demostraron. Proporcional KP, integral 1 sobre TI, derivativo TD. Ideal, todo configuradito y se supone que si retomamos acá la nueva representación, ¿cómo nos debería dar? No debería haber ninguna variación con respecto a las otras representaciones. Vamos a mirar. Profe, Señor. listo, profe, ya pude solucionar el problema. Pero eh, solo tengo otro pequeño y es que se dañó toda esa parte de la simulación, entonces tengo que crear una nueva desde cero. profe, Se dañó. por favor. ¿Cómo que se dañó? ¿Ya? Sí, profe. Lo que pasa es que me presentó unos inconvenientes la tarjeta gráfica después de la última actualización, unas cosas que le había hecho. Entonces me tocó iniciar MATLAB sin la tarjeta gráfica, con la tarjeta integrada de Intel. Pero, Sí. pero fui después a abrir la simulación y no, me genera error. Que no, que No puedo creer que la tarjeta gráfica afecte el funcionamiento interno de MATLAB. O sea, no le veo ni siquiera la relación. sí, profe, lo que pasa es que pues yo anteriormente estaba abriendo todo con la tarjeta gráfica, pues todo MATLAB con la tarjeta gráfica Simulink. Y después hace poco le hice unos cambios, unos ajustes para poder utilizar bien el AutoCAD, el Inventor, que me estaba también como presentando algunas fallas. Y mejoré esas y como que me tiré más la... Listo. Pero el código como tal, el script, sí le funciona o tampoco. Sí, profe, el script sí, solo es el Simulink el que no Ah, quiere dejar. listo. Profe, me tocó repetirlo. ¿Me puede dejar un momento abierto, por favor? Sí, Lo del PID. sí, entonces, chicas, ¿será que le pueden enviar por correo o por algún medio este archivito a Sebas? Dame un segundito, lo termino y ya se lo mando. Listo. No, mentira, no. Trabajen ustedes, yo se lo voy a enviar. Ya se lo envío, Sebas. Profe, Muchas pero gracias, no profe. me cierre. No, voy a ponerme aquí al lado y ya te lo pongo, Pablo. Ya te lo pongo. No lo veo acá. Eh,
Tenemos... No veo mi correo. Uy, Cevitas, ¿cuál es su correo institucional? Sebastián.molina. Ah, listo, Sí, 9435. Perfecto. Profe, nos tiene que dar igual al anterior, ¿cierto? Sí, sí, nos debe dar igual al anterior. Entonces ya. Perfecto. Bueno. Esa naranjita está muy linda. Profe, a mí me aparece un error. Espere, yo. Ah, no, ya. No, nada, no dije nada. Ah, bueno, Liz, menos mal. Qué pena. No, de que no hay ningún problema. Listo. Entonces se supone que con la herramienta de ahí, tuvo que habernos dado algo muy similar. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Vamos por favor a hacer lo mismo. Vamos a copiar nuevamente lo mismo. Pero en esta ocasión vamos a ponerle el filtro a el bloquecito del controlador PID. Pues vamos a ponerle que nos permite usar el filtro y obviamente nuestro filtro se llama N. Luego le sale las aplicaciones. Cuando usted ve un parquecito, dice parque estar. Y usted la baja y dice instalar y instala. Y cuando la instala, Profe, eso también es discreto, ¿cierto? Sí, 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 es la copia del discreto. Yo copié Listo. este y simplemente le activé el filtro. Bien, Ok. Ok. bien, simulemos. Eso era todo lo que había que hacer para ese. Ah, bueno, y el nombre, entonces ponemos al final, entonces PD, Simulink discreto, filtrado, para poderlo diferenciar. ¿Sí? Y nuevamente nos debe aparecer. Si notan, es muy diferente, por ejemplo, en continuo, tener el sistema controlado sin filtro y con filtro cambia muchísimo. En el sistema digital no cambia casi nada, porque el tiempo de muestreo ya habrá limitado el ancho de banda del controlador. Por lo tanto, él ya sabe que está trabajando en frecuencias bajas. Tiene que ser pues un controlador digital muy volado, muy avanzado, ¿sí? Para tener, no, el controlador no, el dispositivo digital debe ser muy volador para tener un ancho de banda muy grande. De resto, no tiene ningún misterio con filtro o sin filtro. Listo. Perfecto. A todos ya nos dio, Sebas y Mafe. Sebas ya lo puedes cargar, ya está. Sí, profe, Sí, yo profe, ya también lo ya. esta descargué y semana, pues para nosotros dos. funcionó. Listo, entonces ya todos estamos al día. Bien. Sí, sí, sí. Listo, vamos a continuar. Nos devolvemos para el script y vamos a hacer ahora un pequeño juego acá. Si ustedes notan,
el controlador discreto, ¿sí? Este controlador discreto está en términos de zetas positivas, ¿sí? Es decir, que si hiciéramos la transformada z en este momento, nos quedaría en instantes de tiempo futuros, ¿sí? Entonces el controlador dependería de instantes de tiempo futuros, cosa que obviamente si vamos a pasar a ecuaciones de diferencia, pues sería algo inviable, ¿sí? Porque pues, no, ¿cómo vamos a implementar tiempos futuros si no, pues no sería un sistema no causal. Para ello, entonces vamos a hacer esta pequeña, pues de una vez les voy a parar con numerador y todo. Esta pequeña parte de código, 4 lineecitas. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Ah, solo llegaron 2. O sea, llegaron las 4. Ah, qué pelota, se habían llegado las 4. Listo. ¿Qué se imaginan que hace estas 4 líneas? Pues yo sé que las últimas son para separar el numerador y el numerador. Perfecto. ¿Y las anteriores? Pues yo sé que vamos a sacar obviamente otro controlador, pero, ¿me entiendes? No sé. Listo. Lo que acaba de mencionar es que el controlador, como lo tenemos en este momento, tiene zetas positivas, lo que implicaría que estamos dependiendo desde tiempos futuros, cuando no hagamos la transformada z, es decir, cuando vayamos a ecuaciones de diferencia, perdón, cuando vayamos a ecuaciones de diferencia. Y nosotros, para ecuaciones de diferencia, necesitamos son tiempos pasados, ¿sí? Por lo tanto, vamos a generar una nueva variable que se llama inversión. ¿Qué inversión? Simplemente es la definición de una función, de una variable tipo función de transferencia discreta, porque acá tiene el tiempo de muestreo, pero cuya variable ya va a ser z a la menos 1, ¿sí? O sea Es que como ya va a depender de tiempos pasados y no de futuro. tal cual, exactamente. Es como cuando declaramos acá z igual a tf de z, pues ya no estamos diciendo eso, sino que ahora va a ser z Que sea a la la menos uno. correcto. Y entonces cojo el controlador que tenemos en zetas futuras y la multiplico por esta nueva variable inversión. Y lo llamo controlador en z y nb invertido. ¿Sí? Entonces esas son esas 4 líneas. ¿Sí? Si la ejecutamos, pues obviamente los números no van a cambiar, pero sí las potencias de z. Si notan, acabamos de hacer pues este pasito de acá. Este último pasito. Si notan que acá está z cuadrado, z y término independiente y abajo z al cuadrado y z, pues simplemente es dividir arriba y abajo por el máximo z negativo, entonces sería z a la menos 2 y abajo queda z a la menos 2 por z a la menos 2, 1. Z a la 1 por z a la menos 2, z a la menos 1. Y arriba, z a la 2 por z a la menos 2, z a la 0, es decir, 1. Z a la 1 por z a la menos 2, z a la menos 1. Y z a la menos 2 por 1, pues z a la menos 2. Y eso fue lo que acabamos de hacer acá. Esa, Profe, señor. ahí quedó otra vez otra función impropia, ¿no? Realmente,
Sí, pero no en su concepto, porque resulta que menos 2 es más pequeño que los dos que hay acá. Sí, hay más grados del denominador, pero son grados más pequeños. En su concepto, sí es una función impropia, pero es que la función impropia es que el grado del numerador es mayor al grado del denominador. Y resulta que menos 2 es más pequeño que menos 1. Sí, entonces realmente no es una función impropia matemáticamente hablando. Ah, vale, profe. Sí, pero sí tiene lógica, sí le... Sí, profe, toda la del mundo. Perfecto, muchas gracias, David. Listo, entonces en este momento ya tenemos una función de transferencia discreta, pero dependiente de tiempos pasados. Obviamente, pues, ¿por qué ha funcionado? O sea, aunque antes dependía de tiempos futuros, realmente o internamente él no resuelve esto así. No lo resuelve en tiempos, él no lo resuelve en tiempos futuros. Él hace todo internamente para resolverlo de forma adecuada, es decir, que él transforma esto realmente a tiempos pasados. Lo que no lo acabamos de hacer ahí explícitamente, él lo hace de forma interna, porque él también resuelve todo lo discreto. MATLAB internamente resuelve todo lo discreto a partir de ecuaciones de diferencia, porque como nosotros ya vimos, simplemente son sumas y restas de tiempos pasados. Entonces, para el procesador y para todos los cálculos de MATLAB, él lleva todo a ecuaciones de diferencia. O sea, el método numérico que utiliza para resolver cualquier cálculo discreto o digital son ecuaciones de diferencia. Pues imagínense que él no tiene que resolver logaritmos, ni integrales, ni exponenciales, absolutamente nada de eso, sino simplemente sumas y restas dependientes de estados pasados. Para el procesador es mucho más simple, para el procesador y para cualquiera que lo haga. ¿Sí? Entonces, aunque la representación diga acá una cosa, él internamente, el método numérico, son puras ecuaciones de diferencia, porque son solo sumitas y resticas con tiempos pasados. Listo. Pero entonces en este momento tenemos la misma representación con los mismos números, simplemente en tiempos discretos. Perdón, en tiempos pasados. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Con respecto a la función de transferencia discreta, que alguna vez la vimos y nosotros decíamos, pero eso como que tan raro que es la que nos ayuda a transformar realmente a ecuaciones de diferencia. ¿Sí? Si notan, bueno, realmente no es A de Z, sino que en este caso, si nos paramos acá en el controlador, al controlador, ¿quién le llega y quién le sale? Le llega la señal de error. O sea, acá esto es E de Z. ¿Y quién le sale? Bueno, no lo dejo guardado. Mu de Z. Ah, es que mira, ya no me deja hacer anotaciones. No, ya siempre lo busca. Ah, bueno. De MATLAB 2017 para abajo, uno con doble clic simplemente le pone al comentario. Pero es la de menos. Le entra al controlador el error y le sale la señal de control. Entonces acá, recuerden que una función de transferencia es la relación entre la salida y la entrada. En este caso la salida, pues aquí aunque dice A, realmente es mu de señal de control, es U de Z, va a ser igual a esta cantidad de acá. ¿Sí? Si nosotros simplemente lo que está multiplicando, lo que está dividiendo acá, lo mandamos para este lado, y lo que está dividiendo acá, lo mandamos para este lado, entonces va a quedar A de Z por 1, más A de Z por A1, Z a la menos 1, más A de Z por A2, Z a la menos 2. Y así sucesivamente hasta que llegue al último término A de Z por A sub n, Z a la menos n. Y eso va a ser igual a E de Z, B sub 0, más E de Z,
B sub 1 z a la menos 1 más, y así sucesivamente hasta que llega el último término, E de z por Bm de z a la menos m. Todo eso puede ser, por eso uno puede implementar cualquier tipo de controlador, sea un P, un PI, un PID, un PID con 3 integradores, cualquier tipo de controlador no lo puede implementar porque como simplemente se pasa a tiempos discretos, a estados pasados, uno puede implementar, por ejemplo, el semestre pasado había un ejercicio cuando yo les puse el RL Tool donde había que poner un doble integrador. Ese doble integrador, pues en un bloque normal no se puede poner. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros usáramos un bloquecito de estos PID, pues no se puede, no hay forma de ponerle doble integrador en ningún lado. Mientras que si usted tiene doble integrador, puede implementarlo acá todo lo que necesite. Porque esta es la representación más simple del mundo. Entonces, hablando ya en términos de este PID, perdón, hablando solo de este ejemplo, entonces, cuando lo que nosotros necesitamos es la señal de control. Sí, el cálculo y la señal de control. Entonces, todo lo que usted haga a este lado, simplemente despeje μ de z. Cuando despejamos μ de z, queda en términos de quién? De el error de hace 2 instantes, el error de hace 1 instante, el error actual y la señal de control de hace 1 instante. Y la suma de todo eso nos va a dar la señal de control actual. ¿Sí? Véalo acá. Mejor representado ya en su representación, no de transformada z, sino de ecuaciones de diferencia. El error de hace 2 instantes, de hace 1 instante, error actual y señal de control anterior. Y este es nuestro PID. Este es el PID que hemos trabajado siempre, simplemente en ecuaciones de diferencia. Y este es el que se implementa de forma facilita. Por ejemplo, ayer les mostraba el código en texto estructurado del PLC. Simplemente eran como 8 líneas, incluyendo las de inicialización, y simplemente el algoritmo de control era este. ¿Sí? Así de fácil. Bueno, teniendo esto en mente, entonces ahora lo que vamos a utilizar o lo que vamos a implementar a simular es simplemente esa ecuación de diferencia. Hay varias formas de colocar esa ecuación de diferencia. Vamos a empezar. Bueno, lo primero es que definamos quién es A sub 1, quién es B sub 0, quién es B sub 1, quién es B sub 2. ¿Sí? Miremos acá. Acá dice, B sub 0 es el término independiente. ¿Cierto? B sub 0 es el que no tiene z. De esta ecuación, ¿quién no tiene z? Quien no tiene z es 1355. Entonces, el que no tiene z es 1355. Entonces, de este vector del numerador, si yo le pongo C, Z, C, Z invertido, ahí me está en pelota, me vuelve a leer lo mismo. Num, si le pongo num, perdón, acá, ¿cuál de estos tres términos es el independiente, el que tiene 1355? Véalo acá. Es decir, la primer ubicación o la primer posición del vector de num, del que yo aquí mencioné, llamé num, ¿sí? Entonces simplemente P sub 0 es num de la posición 1. Bueno, la posición 1 de num, más bien. Listo, miremos ahora. ¿Quién es B sub 0? B sub 0, B sub 1 es el que acompaña a z a la menos 1. ¿Quién acompaña a z a la menos 1? 2695. ¿Y 2695 quién es? Simplemente la ubicación 2 del vector. Entonces, ubicación 2 del vector. ¿Quién es B sub 3? B sub 3 es el que acompaña a la máxima potencia, o bueno, al siguiente. Es decir, que si este era menos 1, es el que acompaña a menos 2, a z a la menos 2. ¿Quién acompaña
z a la menos 2, 1340. Y 1340 simplemente es el tercer término de nuestro vector. ¿Sí? Ahora, ¿quién es a sub 0, señor? Profe, apenas voy copiando en B0. Liz, no, no hay problema. De todas formas, este documentico yo se lo subí a la plataforma. Sí, entonces, pero pues no está tan explícito lo que estoy diciendo. Porque no me Pero me quedaría. refiero a MATLAB, apenas voy copiando en B0. Ah, no, no, porque yo ya les voy a enviar esto. Ah, bueno, está bien, entonces ya sigo con Sí, ya, listo, no, no hay problema. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, esto dice 1, a sub 1, a sub 2. Realmente este 1 es a sub 0. ¿Sí? A sub 0, si no queda la casualidad de que a sub 0, vamos a ver si lo tengo acá copiado. Ah, vea, dice a sub 0 y a sub 1 siempre son 1 para un controlador PID. ¿Sí? Siempre son 1, sin embargo, pues yo los declaro acá para que la programación me quede bien organizada. Entonces, resulta, a sub 0, ¿quién es? El término independiente. Entonces, si nos venimos por acá, bueno, y a sub 0 obviamente es la parte del denominador. ¿Sí? Ya las A son del denominador. Entonces, a sub 0 es el término que no tiene Z. Entonces, ¿quién no tiene Z? Entonces, vamos a ver, denominador, den. Quien no tiene Z es el primer 1 de acá, el 1 positivo, es decir, el primer, entonces a sub 0 es el primer término del denominador. ¿Sí? Luego, ¿quién es a sub 1? El que acompaña a z a la menos 1. ¿Quién acompaña a z a la menos 1? Pues menos 1. Y menos 1 es el segundo término. Entonces es el segundo. Y a sub 0, y a sub 2 es quien acompaña a z a la menos 2. Pero realmente acá z a la menos 2 pues no existe. Es decir, que vale 0. Sin embargo, yo acá lo declaro porque pues el vector me lo permite. Acá está. B sub 2 es igual a 0. Hay una cosita. Si ustedes notan, aquí esto es menos y esto es menos. ¿Por qué serán menos? Pues creo que por lo de los instantes anteriores, pero Casi, pero no. ¿Alguien más? No, profe, no sé. No, es muy sencillo. Con lo que les comentaba ahora, de que lo que está acá pasa al otro lado a multiplicar, ¿sí? Si notan, a sub 1, z a la menos 1 sube positivo, ¿cierto? O sea, pasa aquí positivo. Entonces al multiplicar queda a por z a sub 1 z a la menos 1, ¿sí? Y como el que debemos despejar es a sub z y ese tiene es z a la menos 1, al pasarlo al otro lado pasa negativo, al igual a sub 2. Todos de aquí en adelante, como suben acá positivos, uno resuelve, pero deben pasar al otro lado a restar para poder despejar. Me refiero a esto. Qué pena, acá yo les muevo. Voy a hacerlo acá. Voy a hacerlo acá. Inclusive lo voy a hacer con el ejemplo, con nuestro ejemplo. Ah, claro que son números muy grandes. No, más bien lo voy a poner así. Entonces, new de z sobre e de z. Salida sobre entrada. La salida es la señal de control, la entrada, la señal de error. Y entonces esto tiene p sub 0, entonces digamos 1 más 2
z a la menos 1 más 3 z a la menos 2 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Sí? Digamos que este es el ejemplo. Cuando pasamos esto que está dividiendo a multiplicar, entonces queda mu de z, de una vez voy a hacer la distributiva, ¿sí? Mu de z menos mu de z por z a la menos 1, ¿sí? Esto es igual. Igualmente, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces queda e de z por 1, e de z. Más 2 por e de z, z a la menos 1, más 3 e de z, e de z, z a la menos 2. Voy a suponer dos valores, un valor más. Voy a suponer más 0, z a la menos 2, para que nos quede con el mismo, digamos, con el mismo grado para ver lo que hace más la. Entonces, acá entonces sería más mu de z, z a la menos 2 por 0. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Como nosotros necesitamos despejar la señal de control, que es esta, la señal de error actual, ¿qué ocurre con este elemento y con este elemento? Siendo este elemento a sub 1 y siendo este elemento a sub 2. Obviamente este elemento es a sub 0. Pues a sub 1 que está sumando cambia de signo y a sub 2 que está sumando cambia de signo. A sub 0 sí conserva el mismo signo, ¿sí? Es decir, a sub 2 y a sub 1, al pasar a la derecha para despejar la señal de control, cambian de signo. Por eso, tengo acá que a sub 1 y a sub 2 cambian de signo. Y para ser más estrictos, aquí quedó a sub 0. Pues a sub 0 que está multiplicando pasa a dividir absolutamente todo. ¿Sí? Todo esto de forma formal debería dividir absolutamente todo, dividido todo por a sub 0. Dividido todo por a sub 0. Pero se lo hiciéramos pues más juiciosos. Bien. Teniendo esto en mente, ya tenemos nuestros valores de o nuestras coeficientes de la ecuación de diferencia. Hay varias formas de implementar la ecuación de diferencia. Bueno, adicional acá, porque ya MATLAB lo resolvió, pero yo podría ingresar B sub 0 directamente. Sí, por ejemplo, en el PLC, yo ingresé directamente esto, el B sub 0 a pedal, B sub 1 a pedal, B sub 2 a pedal, yo lo ingresé de forma manual. ¿Sí? Yo programé estos elementos hacia pedal. Si ustedes notan, entonces aquí ya él está despejado. B sub 0, ¿cuánto vale? Vale esto. B sub 1, ¿cuánto vale? Vale eso. B sub 2, vale esto. Obviamente yo lo convertí para que fueran tiempos. ¿Sí? Entonces no es KI, sino KP sobre TI. Y así sucesivamente, lo que hicimos al principio de la clase. Y lo ingresé pues acá a ver si daba lo mismo. Entonces, les voy a enviar este pedacito de código, lo ejecutamos y miramos a ver que vale, si vale todo lo mismo. ¿Información o qué? Sí.
poquito nomás. Menos mal todo quebrado. Mínimo lo repiten 10 veces. Listo. Cuando ejecuten esa parte, vamos a ver, a mí me voy a ejecutarla. ¿Ya todos la ejecutaron? ¿Ya tenemos estos mismos valores? Sí, Yo profe. ya lo estoy haciendo, profe. Ah, bueno. Aunque estaba poniendo atención y me quedé en una cosita, pero ya No, no estoy hay, terminando. no hay problema. Yo ya lo hice. Listo. Mafe, nos avisas para comparar y empezar a hacer el montaje. Bueno, profe, ya casi termino. Un momentito. O, profe, si quiere va siguiendo. Yo sigo poniendo atención. Bueno, listo. Para Entonces que... tenemos B sub 0 desde la función debe ser lo mismo que el B sub 0 pedal. Y correcto, 1.3553 exponente a la 3. Perfecto, vamos muy bien. B sub 1 menos 2.6953 en ambos casos. Resuelto por la MATLAB y haciéndolo a pedal. Perfecto. Y B sub 2, 1340. Perfecto. A sub 1 a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Ah, bueno, eso sí, los únicos que ingresé a pedal fueron los B, que son los que me importan, porque a sub 0 y a sub 1, como les había puesto acá, para un PID siempre son 1. Entonces, pues eso sí no había misterio. Siempre son 1. Sí, y a sub 2 ni siquiera existe realmente 0, sino que aquí pues lo puse como para que nos quede completo. Bien. Ahora nos vamos a ir a montarlo primero por retardos o instantes de tiempo. Entonces nos vamos a ir, vamos a crear un nuevo bloquecito de MATLAB. Mm, me perdí acá. Listo. Listo, entonces vamos a poner otra representación. Otra representación. Sí, vamos a pegarlo nuevamente acá. Vamos a volar ese PID porque ahora vamos a hacer una nueva representación. Nuevo controlador. Y le vamos a poner de nombre muy dramáticamente, control discreto por retardo sin filtro. Y ya les explico eso de los retardos. Cuando la tenga me avisan, esto es un subsistema. Listo. Bien. ¿Qué va a venir en este subsistema? Entonces miremos a ver. Viene esta representación de acá. Esto es una representación por instantes de tiempo. Cada z a la menos 1, ¿sí? Que realmente ahí dice que es un retardo, es que guarda el instante de tiempo anterior en memoria del Simulink. Por ejemplo, acá está guardando el instante anterior y este está guardando el instante anterior del instante anterior. Es decir, que este es el doble instante anterior. Lo podríamos dejar así o podríamos quitarle acá, conectarlo a la parte de arriba y ponerle que el retardo
sea de 2 instantes. ¿Sí? Y ahí ya queda de 2 instantes. Cualquiera de las dos representaciones. Eso es un multiplex. No, no, este es un add, es un sumador algebraico. Ok. ¿Sí? Es más, para que sea bien explícito, realmente lo voy a dejar con los 2 instantes anteriores. ¿Sí? Entonces, cómo se arma esta representación? Pues muy sencillo. Nosotros tenemos acá que esta es la señal de control, ¿cierto? Y nos dice que la señal de control es sumatoria de varios términos. ¿De qué términos? Entonces nos venimos para acá. ¿Sí? Inclusive voy a ponerle otro término acá, que sería más. Bueno, ahí no, voy a ponerlo acá. Listo. Vamos a tomar simplemente esta que aún no es ecuaciones de diferencia, sino solo por pulsos. ¿Sí? Entonces nos dice, la salida es igual a ¿quién? A un término, bueno, y obviamente todo esto es por multiplicado por, perdón, dividido por A sub 0. ¿Sí? A sub 0 es el término que aquí aparece como 1. ¿Sí? A sub 0 el que no tiene z. A sub 1, z a la menos 1, a sub 2, z a la menos 2. ¿Me puedes Dime. decir cómo ingresó ese z a la menos 1? Por supuesto. Z a la menos 1 simplemente buscas como delay. Ok. Bien. Pero más que cómo lo monté, de dónde salió, es qué representa el montaje. Entonces, Era que también simplemente. estaba haciendo el montaje, entonces no lo encontraron. Listo. Muy juiciosa, pero se me adelantó. Va a tocar dividir esto. Pensé que antes estaba atrasada. No, no, antes estás adelantada porque apenas voy a explicar. Bueno, está bien. Listo. Entonces, tenemos que la salida de control, es decir, la salida de todo este sistema, esta es la salida, out, ¿sí? Va a ser igual a sub 1 por un instante anterior de la señal de control. Entonces, si esta es la señal de control, ¿sí? Si esta es mu de z, entonces necesitamos guardarla un instante anterior. Entonces, está mu de z por z a la menos 1. Aquí ya tenemos mu de z por z a la menos 1. ¿Sí? Esto me queda selecciona bien. Z a la menos 1 por mu de z. Listo. Y eso viene multiplicado por una constante a sub 1. Véala ahí. Y que todos los sistemas y que todas las constantes vienen divididas por una sub 0. ¿Sí? Entonces, todo lo de adentro van a ir por a sub 0. Véalo ahí. Más una constante, bueno, de la señal de control se va a guardar 2 instantes de muestreo. Véala acá. De la señal de control, que es esta, le voy a cambiar el nombre a mu, z, a mu, ¿sí? Que la señal de control va a ser guardada 2 instantes de tiempo anterior y eso va a ir multiplicado por a sub 2. Véalo acá. Todo está dividido por a sub 0. Más, va a acercarlo inclusive, más b sub 0 por la entrada actual del error. ¿Dónde está el error? Pues es la entrada del sistema. ¿Sí? Es la entrada del controlador. El error es lo que entra al controlador, la señal de control la que sale. Entonces, en la señal actual del error por b sub 0.
véala acá. Señal actual del error por B sub 0, todo está dividido por A sub 0. Más B sub 1, B sub 1 por Z a la menos 1 por el error. Es decir, el error de un instante anterior, entonces el error, que es esta, un instante anterior por B sub 1 sobre A sub 0. Vean ahí. Y finalmente, pues ya llevando esta dinámica, el error de hace 2 instantes, pues el error de hace 2 instantes por B sub 2 sobre A sub 0. Véala acá. Ese es el montaje de esta ecuación en términos de zetas negativas, con instantes de tiempo negativos. ¿Sí? Véala ahí. Entonces ahora sí, y como nosotros ya tenemos A sub 1, A sub 2, B sub 0, B sub 1 y B sub 2, pues ya será muy simple. Se los voy a poner bien grande, pues, bueno, lo más grande posible, para que lo hagan. Sí, sí me entendieron. Más que hacerlo, sí me lo entendieron. Sí, profe, esta es la representación matemática de esa ecuación. La ecuación. Tal cual. Perfecto. Sí, profe. Muy También. parecido a cuando representamos ecuaciones diferenciales en bloques, pero este está más fácil. Hola. ¿Quién dijo hola? Para saber si seguía con internet o se había caído. Ah, no, sigue con internet. Profe, terminé. Todos seguimos, sino que estamos como en silencio. Vamos calladitos y concentraditos. Sí, yo miraba ese mouse no se movía y yo, algo está raro. No, para que lo va a mover, los distrae. El profe en este momento está comiéndose su barrita o comiéndose el pan. No, pues, barritas cuando estoy en la U. En ese momento mi señora me trajo un pancito con aguapolita con leche. Ah, Que me se eran come más en la universidad, pillado.
No, estoy más gota, una barrigota aquí sentado todo el día. Pues allá uno sube la escala, se mueve, parado, o sea, de todo un poquito. Pero aquí es en todo momento sentado. Ya tengo una barrigota. Es que estar sentado, aunque uno no crea, Sí, lo que uno se energía le consume energía y pues no engorda tanto, pero estar sentado todo el día. Y, y no, cero ejercicio, he estado más vago, he estado de películas. Pero fue tanto que le costó bajar la barriga y vea, ¿sí? Pues ya la tengo el doble, no. ¿Ve? Tantas Vamos a ver. barritas y bananos para que Voy a esperar que hagan descuento de lipos. 2 por 1. Sí, vamos a ver. Pero bueno, me he visto unas películas muy buenas. Ya todos se vieron las de. ¿Hablan las buenas? Milagro en la celda 7, no. Eso, Milagro en la celda Ya me 7. la vi. Ahí sí interrumpo. El hoyo me pareció diferente, agradable. Yo Unas no que, me he visto esa todavía. una que es que a Paul from Grace, que es una negrita que meten a la cárcel, van a meter a la cárcel. Buena, buena, muy buena. Bueno, ya sé qué películas verme. No, Profe, recomendada. yo también terminé. Perfecto. Listo. Entonces, una vez terminaron, ¿qué deben configurar del bloque? Como son bloques discretos, estos delays son bloques discretos. ¿Cuál es lo principal de bloques discretos? El El tiempo de tiempo muestreo. Correcto. Entonces, todos los bloquecitos deben tener el tiempo de muestreo sincronizado, es decir, TS en todos los bloquecitos. listo. Perfecto. Vamos a ver cuál es el resultado. Aquí el resultado de pronto nos varía un poquito. Sí, varió un poquito. Sí. Ay, ¿cómo usted ya lo... Ya lo corrí. Y al final Varía un poquito. Claro que en términos de dinámica, pues varió. no afecta mucho porque se estabiliza casi en el mismo instante de tiempo y pues el sobrepaso no es mucho en nada. Sin embargo, la representación es la que afecta un poquito, ¿sí? Como nosotros ya estamos pasando a unos instantes de tiempo de muestreo, ni siquiera es el cálculo ni los números, sino problemas de MATLAB propiamente. Resulta que el término delay, este delay, ay, ¿qué me hizo? El delay tiene unos parámetros no lineales en su ejecución, ¿sí? Y esos términos no lineales se deben eliminar. Y adivinen cómo se elimina. Con un filtro. Pero es por este, pero es por este tipo de representación, ¿sí? No es que el filtro me afecte el controlador, sino que es por este tipo de representación de MATLAB, exclusivamente por estos bloquecitos. Sí, no vayan a malinterpretar que es el controlador o el sistema digital, no, es simplemente este tipo de representación debido a este bloquecito, ¿sí? Entonces, la forma como la debemos usar simplemente es la siguiente. Voy a pasarles todo el codiguito. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Es lo mismo, es la misma representación, es la misma inversión. Dime. Corramos lo que teníamos. No, para nada, para nada. Lo No. ponemos abajito. No, exacto. Observen, inclusive voy a compararlo un momentico con el PID discreto de Simulink. Acá, vean cómo es el PID discreto, la formulita acá con el filtro. ¿Sí la notan? Sí. Pues simplemente lo que le vamos a anexar a nuestra ecuación.
TD, que es la parte derivativa, por N, bueno, obviamente acá ya había hecho la retroalimentación, entonces nos queda un Z menos 1 arriba, sobre Z menos 1 más TS por N por Z. Eso es esta formulita ya resuelta, ¿sí? La parte derivativa. Y vamos a ver con este filtro si nos soluciona esas no linealidades de los bloquecitos de los retardos. Entonces ya se las voy a enviar. Ujujú, ujujú, ujujú. Ahí ya se las envié. Por el momento, pues yo voy a ir copiando mi otra representación. Otra más. Au. ¿Sí? Y debemos copiar obviamente la última que teníamos. Esta se va a llamar simplemente no sin filtro, sino con filtro. ¿Sí? ¿Y quiénes vienen adentro? Los parámetros B sub 0, A sub 0, pero con filtro. Es decir, que esto va a quedar así. Les estaba hablando con el micrófono apagado, que se habían visto la hora. Sí, ya casi terminamos. Sí, esta es la última que vamos a hacer y dejamos pendiente la otra. Y porque ya no nos puede estar frisbee, profe. No, de pronto se les pasa el bus para irse a almorzar. No, ya vamos a terminar. Esta es la última. Además, si quieres, la dejamos así propuesta y ya nos vemos bueno, ya ahí cuadramos cuándo hacemos la siguiente clase. El miércoles. Ah, no. Sí. Sí, posiblemente sea el miércoles. De 2 a 4, profe. Sí, ahí miramos o en la mañana, si lo desean. No, porque en la mañana tenemos clase. Listo, ya. De 2 a Entonces, 4 para que 4 a 6 se pueda ver las películas. No hay bueno, cine, hay películas en la casa. Bueno, muy buen negocio. Entonces, así debe quedar la representacióncita. Ah, bueno, profe. Bueno, muchachos, entonces se me cuidan mucho. Estamos hablando de cualquier cosa. Muchas gracias, profe. Estamos hablando de todas formas el martes para ver si la vemos el miércoles en la tarde o si lo dejamos para jueves, viernes o sábado santo. Bueno, sí, señor. Montamos esto y ¿qué nos debe dar? Bueno, miremos a ver. Se supone que como ya está filtrado y ya quitó esas no linealidades, miremos a ver cómo nota. Profe, usted sube igual ¿cierto? Si quieren lo subo. Sí, pues es que de pronto por los conceptos más que todo. Listo, ya. Porque entonces, ya el ejercicio está hecho, sino que es por los conceptos. Listo. No hay ningún problema. Si notan, intenta aplanar, obviamente cuando variamos el tiempo de muestreo, esta señal nos va a mejorar. Sí, la moradita nos va a mejorar, que es la señal filtrada. La verde sigue siendo la señal sin filtrar con esas no linealidades de los bloques de retardo. Entonces voy a quitar esa verdecita para que no nos afecte y la otra semana miramos el tiempo de muestreo, cómo nos podrá mejorar esa moradita. Bueno, profe. Muchachos, se me cuidan. Feliz Muchísimas gracias. Feliz almuerzo. Yo subo la clase a YouTube y les pongo el link para que todo. Gracias, profe. Profe, ¿usted no puede compartir? Bueno, sí, está bien. Está viendo Caballeros. Chao. Molly ya se fue.
Chao, que estén bien. Chao, Moli. Chao. Chao, Pauli.